11 de octubre, San Alejandro Sauli, Bernabita y obispo de Aleria y Pavía, 1534-1592. La noble familia de los Sauli era oriunda de la ciudad de Génova. Domingo Sauli, dotado de un carácter íntegro y gran habilidad para los negocios, se estableció en Milán, donde bien pronto ganó el aprecio de Francisco II Sforza y del mismo emperador Carlos V, que le nombraron señor de Puteoli y miembro del Senado de Milán. Ejerció también durante varios años una de las más importantes magistraturas de la ciudad. Tomasa Spinola, su mujer, era igualmente noble y estimada. El 15 de febrero del año 1534 tuvieron un hijo, al que llamaron Alejandro y educaron esmeradamente como a un gentilhombre cristiano correspondía. A los 14 años le enviaron a Pavía en calidad de estudiante para proseguir los estudios literarios y dar principio a la filosofía y al derecho. Como era inteligente, dócil y piadoso, hizo rápidos progresos y terminó brillantemente las humanidades cuando apenas contaba 17 años. Volvió entonces a Milán y Carlos V le nombró paje suyo. Podía aspirar en este mundo al más lisonjero porvenir, empero lo abandonó todo para consagrarse a Dios y a la salvación de las almas. En consecuencia, solicitó y obtuvo en el año 1551 autorización para entrar en religión e ingresó en la Congregación de Clérigos Regulares de San Pablo, conocidos con el nombre de Bernabitas, por haber sido cuna de la Orden de la Iglesia de San Bernabé en Milán. Antes de ser admitido, se le sometió a una prueba singular que uno de sus biógrafos cuenta de esta manera. Como se dudase si admitir o no al joven gentilhombre por creerle educado blandamente, un padre tuvo una súbita inspiración. Tomando una cruz de madera que le servía para predicar penitencia al pueblo, le ordenó que la tomase y, cargado con ella, recorriese las calles de Milán sin volver al convento hasta tanto que hubiese dado una prueba convincente de sus deseos de consagrarse al servicio de Dios. Era el 17 de mayo de 1551, fiesta de Pentecostés, por cuyo motivo había en la ciudad gran afluencia de forasteros. Alejandro no dudó un instante. Tomó la cruz, cargóla sobre sus hombros sin reparar en el lujoso traje de paje imperial que vestía y, con paso grave, se dirigió al centro de la ciudad. En la plaza del mercado, entonces lugar de reunión, vio a un charlatán que entretenía a la multitud. Le hizo descender de su tablado, ocupó su puesto, elevó la cruz en presencia de la multitud, atraída por la novedad del espectáculo, y dio principio a su sermón, hablando con acento vibrante de la fragilidad de las cosas de este mundo, de la necesidad de servir a Dios y salvar el alma, del valor infinito del tiempo y de la eternidad. La palabra convencida del improvisado predicador llegó a los corazones conmoviéndolos, ya que a su vuelta a San Bernabé iba acompañado de muchos de sus oyentes que pedían confesión para reconciliarse con Dios. Vencidas así las dudas que pudiera suscitar su vocación, fue admitido sin más dilaciones e ingresó aquel mismo día en el noviciado. En recuerdo de este hecho memorable, los postulantes bernabitas llevan sobre sus hombros una larga y pesada cruz en la ceremonia de su admisión al noviciado, al ir del oratorio al coro de la iglesia. El noviciado, la profesión perpetua. No faltó quien pusiera objeciones a la vocación del joven postulante. ¿Cómo, se decían, habiendo sido educado en un palacio y estando acostumbrado a que le sirvan muchos criados, va a poder soportar la vida religiosa, humilde y austera, y que exige, por otra parte, tantas renuncias?
Además, añadían, ¿por qué escoger una congregación naciente en lugar de una orden más antigua y más célebre? 1 año hace, respondía Alejandro, que Dios me inspiró el deseo de abandonar el mundo. En todo este tiempo no he cesado de pedir a nuestro Señor me hiciera conocer lo que fuese más conforme a su voluntad y más útil a mi salvación. Ahora bien, cada día me he sentido más inclinado a consagrarme al servicio de Dios en la orden de los clérigos regulares. Sin duda, hubiera podido encontrar en otras órdenes una regla más severa y austeridades corporales más rigurosas, pero aquí tendré sobre todo que inmolar mi propia voluntad, que es el sacrificio más agradable a Dios. Cierto día, un padre bernabita le hizo esta pregunta: ¿qué virtudes os parecen más excelentes? La humildad y la castidad, respondió Alejandro, pues por ellas y de manera especialísima agradó la Virgen Santísima a Dios nuestro Señor. Durante su noviciado se esforzó generosamente en corregir sus defectos naturales y, muy en especial, el orgullo y la timidez. Para conseguirlo, suplicaba al maestro de novicios que le encomendase los empleos más humillantes y pesados del convento. Una de las cosas que más le costaban era vencer el sueño a la hora de levantarse por la mañana, pero, no contento con ser puntual a la primera señal, pidió como favor especial el cargo de despertar a los hermanos, con lo que se obligaba a levantarse antes que los demás. Asiduo en la oración y meditación, encontró en ellas fuerza y luz, y, perseverando en tales prácticas, todos los días de su vida hízose inagotable la fuente fecunda de su celo y fervor. Bastábale contemplar el crucifijo para sentirse inclinado a imponerse toda clase de generosos sacrificios por amor a Dios. El 29 de septiembre de 1554, a los 3 años de prueba mandados por las reglas de los bernabitas, Alejandro Sauli se consagró perpetuamente a Dios por los votos religiosos. Sacerdote, profesor y predicador. Recibió entonces orden de los superiores de prepararse para el sacerdocio mediante sólidos estudios de filosofía y teología. Sus adelantos fueron tan rápidos que aún no habían transcurrido 2 años cuando, juzgando suficiente su preparación, fue ordenado el 22 de marzo de 1556. Creyéndole los superiores con disposiciones para ser un excelente profesor, le obligaron por obediencia a optar al grado de doctor en teología. En consecuencia, le enviaron a Pavía para que se perfeccionase en las ciencias sagradas. Allí sostuvo en 1563 varias controversias y en 1566 fue elegido decano de la Facultad de Teología. Entre los doctores escolásticos seguía a Santo Tomás, cuya suma se sabía casi de memoria. De los padres de la Iglesia leía con preferencia a San Gregorio, San Juan Crisóstomo y Casiano. Enseñaba con sencillez y humildad, llevando siempre a sus discípulos el pensamiento de los grandes doctores y no el suyo propio. Dedicaba los ratos de ocio al ejercicio del ministerio sacerdotal con extraordinario celo apostólico. En la predicación distinguióle siempre una habilidad singular para conmover y convertir a los pecadores. Defendía la fe contra todos sus detractores y fue guía de la juventud estudiosa que se reunía en la iglesia de Santa María de Campanova, centro de intensa vida cristiana. Complacíase también el doctor de la universidad en predicar el evangelio a los niños y aldeanos de los pueblos del contorno. Superior y obispo. En el mes de mayo de 1567, y cuando solo contaba 33 años de edad, fue elegido por sus hermanos rector del Colegio de los Santos Pablo y Bartolomé de Milán y superior general de la congregación.
La ciencia y las virtudes del nuevo superior fueron descubiertas muy pronto por el arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, que le tomó por confesor y le dio pruebas de ilimitada confianza. Poco después le invitaba a predicar en la Catedral de Milán y tan maravillosos efectos produjeron sus sermones que el santo arzobispo derramaba lágrimas de alegría. El padre Sauli gobernaba la congregación de la que era superior con vigilante firmeza, manteniendo a toda costa la observancia de las reglas y las primitivas costumbres de la orden, pero juntaba al rigor una bondad tan paternal que ganaba el afecto y estima de todos los corazones. Vigilaba con especial cuidado a los jóvenes religiosos, temerosos de que resultase deficiente la formación de los mismos, ya en lo tocante a los estudios, ya principalmente en el servicio de Dios. En más de una ocasión se le vio compartir sus juegos. Por orden suya rezábase el oficio divino pausada y devotamente para que los fieles pudiesen seguirlo con mayor facilidad y provecho. La fama del celoso clérigo llegó pronto a oídos del Papa San Pío V, quien, necesitado por aquellos días de un hombre verdaderamente apostólico para enviarlo a Córcega, escenario a la sazón de grandes males de orden religioso, eligió a Alejandro Sauli y nombróle obispo de Aleria el 23 de diciembre del año 1569. El santo, que por una parte se espantaba de la responsabilidad del obispado y por otra deseaba mantener entre sus hermanos el desprecio a los honores y dignidades, escribió inmediatamente al Papa, enviándole con todo el respeto debido la renuncia que hacía del cargo con que le había honrado y favorecido. Los bernabitas, a su vez, suplicaron a Pío V que no privase a la orden de un hombre de quien tanta necesidad tenían. Por respuesta, recibió una orden formal del Papa por la que se mandaba al humilde religioso aceptase el cargo en el que, sin duda ninguna, le esperaban más trabajos, peligros y disgustos que honores. Sometióse a Alejandro y San Carlos Borromeo le confirió la consagración episcopal. Apóstol de Córcega. La isla de Córcega recibió la luz del Evangelio en los primeros siglos del cristianismo y la ciudad de Aleria fue uno de los obispados más antiguos de la isla, pero al llegar a ella Alejandro Sauli la encontró arruinada, destruida y casi por completo deshabitada. No tenía catedral donde celebrar los divinos oficios, ni vivienda donde habitar el obispo y los religiosos bernabitas que habían de ayudarle en la misión. Provisionalmente fijaron su residencia en la pequeña aldea de Tallone y en casa alquilada. Una vez establecido, el santo obispo giró inmediatamente visita a la diócesis. Mas, ¡qué espectáculo tan doloroso para su corazón de padre! Por doquier encontraba montañeses semibárbaros, violentos y vengativos, sumidos en la más crasa ignorancia, hasta el punto de que desconocían las verdades fundamentales de la religión. El clero, escaso en número, estaba poco impuesto en sus graves obligaciones y las iglesias parecían abandonadas. El mensajero de Cristo no se desanimó, antes bien confió en la protección y ayuda de Dios e, imitando al buen pastor, empezó por buscar a todos los extraviados, para lo cual visitaba cada año toda la diócesis recorriéndola a pie, a veces por senderos escarpados e inaccesibles a las mismas caballerías. El acompañamiento del santo en tales correrías era pequeño, por no aumentar los gastos, ya que solo consentía en aceptar graciosa hospitalidad el primer día de la visita. Si ésta se prolongaba, satisfacía de su peculio los desembolsos ocasionados. Pronto la gran bondad de Alejandro, al afrontar tanta fatiga por salvar a los rudos insulares,
Conmovió incluso a los más insensibles. Reunidos en cuadrillas, poníanse a los pies del santo para escuchar sus enseñanzas y prometían olvidar los rencores y querellas y obedecer las leyes de la Iglesia. Llamábasele comúnmente el ángel de paz. Al llegar a una parroquia, dirigíase primeramente a la iglesia para predicar al pueblo en ella reunido. Luego oía en confesión a los numerosos penitentes que lo solicitaban. Al día siguiente celebraba misa, durante la cual distribuía la Sagrada Comunión. Terminado el santo sacrificio, confirmaba en la fe a sus queridos diocesanos, informábase de todo, reprimía abusos, recordaba las prácticas verdaderas de la vida cristiana e instruía en sus deberes de Estado a los propios párrocos. Como quiera que no se bastaba para la evangelización de toda la diócesis, acudió al celo de los padres capuchinos, los cuales le secundaron con gran abnegación. Convencido de que tarde o temprano el pueblo termina por imitar a sus pastores, el santo obispo se propuso desde los primeros días de su ministerio episcopal la reforma del clero. Para ello convocó sínodos diocesanos en los que daba conferencias a los sacerdotes sobre las obligaciones de su ministerio y los medios eficaces de apostolado. Durante ese tiempo y siempre que algún sacerdote iba a visitarle, acogíale con generosa hospitalidad y llegó a dormir en el suelo para cederle su propia cama. Como obra de gran importancia emprendió la fundación de un seminario. Para asegurar el porvenir de dicho establecimiento, no retrocedió ante los numerosos sacrificios pecuniarios que exigía. Residió sucesivamente en las ciudades de Tallone, Algajola y Corte, fijando por fin su residencia en Cervione, donde construyó una catedral cuyo culto encomendó a un cabildo de canónigos. Obra suya fue también la edificación del palacio episcopal. No contento con el trabajo de la predicación, escribió diversas obras para instrucción del clero y de los fieles, entre ellas Constituciones diocesanas, Examen de ordenados, Doctrina católica romana, Compendio de las verdades necesarias para la salvación y Cartas apostólicas. Aún tuvo tiempo el santo prelado para peregrinar varias veces a Roma, con el fin de rezar sobre la tumba de los apóstoles y dar cuenta de su diócesis al sumo pontífice. Estos viajes constituían verdaderas misiones, si tenemos en cuenta el fruto que producían por doquier las predicaciones, consejos y ejemplos del santo obispo. En Roma convirtió a la fe cristiana a 4 judíos de los más influyentes en la sinagoga. Génova, Milán y Roma experimentaron también muchas veces los efectos de su celo apostólico. San Felipe Neri le profesó un tierno cariño y el mismo Papa Gregorio XIII, habiéndole oído predicar, quedó gratamente impresionado. Las ciudades de Génova y Tortona le pidieron por obispo, pero el santo no quiso aceptar y renunció también al cardenalato que le ofrecía el Papa Gregorio XIV. Siempre que sus nuevas obligaciones se lo permitieron, mantúvose fiel a la regla que había profesado y llevaba en todo vida pobre y austera. Con muy poco satisfacía sus necesidades. El sobrante de las rentas empleábalo en limosnas y buenas obras. Cierto señor de calidad, muy amigo suyo, ofrecióle un día costear el ornato de su habitación con tapices y colgaduras de fabricación española. «No», respondió el austero prelado, «prefiero vestir a los pobres a recubrir de telas las paredes de mi cuarto». Partidario del esplendor en el culto divino, procuró a numerosas iglesias de su diócesis los ornamentos y vasos sagrados de que carecían para la celebración de los santos misterios. A todos acogía con bondad suma y paciencia inalterable.
No rechazaba a nadie y siempre que estuvo en su mano dio ampliamente cuanto le pedían los menesterosos. Los padres bernabitas le enviaron una vez un joven religioso de noble familia y le suplicaron le confiriera los sagrados órdenes. «¿Por qué vienes a mí?», le preguntó el obispo de Aleria. «Por obedecer a mis superiores», respondió el religioso. «Oh, qué feliz eres tú que puedes obedecer», dijo el obispo suspirando. «También yo quisiera estar sometido al yugo de la obediencia». Diariamente rezaba con gran fervor el oficio divino, de rodillas y descubierto durante todo el rezo. Con frecuencia añadía el resto del salterio o, por lo menos, los salmos penitenciales. A no ser que estuviese enfermo, celebraba todos los días la Santa Misa y preparábase a ella mediante la oración y la confesión. Tan piadoso acto realizábase con frecuencia en su capilla particular, con asistencia de un solo sacerdote, íntimo amigo suyo, el cual con frecuencia había de recordarle, cuando volvía de sus éxtasis ordinarios, la parte de las oraciones en la que había sido arrebatado. Dormía de 4 a 5 horas, después se dirigía a la capilla y permanecía en oración 2 y hasta 3 horas seguidas, rodeado a veces de luz y resplandor celestiales. Al anochecer dedicaba otra hora a la plegaria y los escasos tiempos libres que le dejaban sus ocupaciones consagrábalos también a Dios, dirigiéndole fervorosas jaculatorias. El siervo de María, el protector del pueblo. Al igual que todas las almas que verdaderamente aman a Jesús, Alejandro Sauli profesaba tierna y filial devoción a la Santísima Virgen. Todos los días rezaba en honor de la Reina del Cielo el rosario, las letanías y otras oraciones, y para alcanzar su protección ayunaba el sábado y las vigilias de sus fiestas, lo que no le impedía guardar ante todo y fielmente los ayunos prescritos por la Iglesia y otros muchos que él mismo se imponía. Cuando se veía precisado a viajar por mar, no consentía en embarcarse sin que antes se hubiesen confesado todos los marineros de la nave. Celebraba después la Santa Misa y distribuía en ella la Sagrada Comunión. Una sequía pertinaz amenazaba un año a aniquilar las cosechas. En tan apurado trance, muchos habitantes del país acudieron al obispo para pedirle conjurarse aquel peligro que iba a asumirles en la miseria. El santo prelado ordenó un ayuno de 3 días al que se debía dar término con una procesión expiatoria. Debía salir de la catedral para terminar en la iglesia de San Francisco. El santo recorrió aquel trayecto completamente descalzo. Cuando terminaron de rezar las oraciones para pedir la lluvia, se le oyó exclamar por 3 veces seguidas: «Señor, misericordia». Inmediatamente se oscureció el sol y comenzó a llover tan copiosamente que durante 3 horas seguidas no pudo salir la muchedumbre del recinto de la iglesia. Más de una vez fue la isla teatro y víctima de las devastaciones de los corsarios y piratas. En cierta ocasión, 20 galeras berberiscas se acercaban a Córcega con propósito de robo y pillaje. El terror entre los naturales hízose general, incluso llegaron a ofrecer un caballo al obispo para que huyese y se pusiese a salvo, mas él, sin inmutarse, se puso a rezar en una capilla. De allí se encaminó tranquilo y sereno a la playa y recomendó a todos que tuviesen confianza en Dios. Inopinadamente se desencadenó una fuerte borrasca que hizo naufragar a todos los barcos piratas. Por estos y otros hechos parecidos era conocido nuestro santo con el sobrenombre de ángel tutelar de la isla. Obispo de Pavía, su muerte. Deseoso el Papa Gregorio XIV de conservar las fuerzas y la vida del santo obispo, trasladóle en el mes de julio de 1591 al obispado de Pavía, en Italia.
La salida de Alejandro fue un verdadero duelo para Córcega, que le lloró como a padre. Murió Alejandro Sauli en Calosso, en el condado de Asti, estando de visita pastoral el 11 de octubre de 1592. El cadáver fue enterrado en la Catedral de Pavía, donde aún se venera. Dios nuestro Señor honró su tumba con multitud de milagros. La causa de beatificación fue introducida, siendo Papa Gregorio XV, el 18 de marzo de 1623. Benedicto XIV le beatificó el 23 de abril de 1741 y, finalmente, el 11 de diciembre de 1904, San Pío X lo canonizó solemnemente al mismo tiempo que a San Gerardo María Mayela.